¿Qué es la tributación? El impuesto es una tarifa involuntaria pagada por las personas o empresas al gobierno, y también se define como un cargo obligatorio, u otro gravamen, impuesto a un individuo o a una entidad jurídica por un Estado, o un equivalente funcional de un Estado. Son las administraciones tributarias las encargadas de implementar las leyes tributarias. Los impuestos también pueden ser aplicados por una entidad subnacional, como una provincia o un municipio. De otro lado, los impuestos son percibidos en virtud de la ley, y en las sociedades democráticas modernas requieren un fundamento jurídico. Las principales funciones de la tributación incluyen el aumento de los ingresos destinados al financiamiento de los gastos públicos, la redistribución de ingresos y riqueza, tanto dentro como entre generaciones, y la corrección de las externalidades. Hay diferentes tipos de impuestos en todo el mundo. En la mayoría de los países, los sistemas tributarios son el resultado de siglos de evolución, debido a que la piedra angular para sostener las economías se ha desplazado de la agricultura a la industria y los servicios. Las sociedades se han desarrollado en estados-nación frente a los desafíos de la globalización, la informatización, la internacionalización y cambios culturales y demográficos. En este ámbito, los sistemas tributarios se han vuelto más complejos, en la medida en que la base de la legislación fiscal se ha vuelto más abstracta. Los sistemas tributarios incluyen tanto los elementos tradicionales que están desde hace muchos años, como los elementos modernos que incluyen los desarrollos más recientes en la sociedad. Una distinción tradicional de impuestos es la distinción entre los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos se perciben para colocar la carga fiscal sobre el sujeto que realmente paga el impuesto, en tanto que los impuestos indirectos son gravados sobre los contribuyentes, quienes se supone deben desplazar la carga fiscal en otros sujetos. El impuesto a la renta sería un ejemplo de un impuesto directo, mientras que un impuesto a la venta sería un impuesto indirecto. El alcance de la distinción entre los impuestos directos e indirectos es limitado, porque el proceso económico de dividir la carga impositiva entre sujetos económicos es mucho más complejo en realidad. Una distinción más común de impuestos es la distinción en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, frente a los impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio incluyen: impuesto a la renta individual, impuestos de planilla de sueldos o salarios, impuesto a las sociedades, impuesto a los dividendos, impuestos sobre el patrimonio o sobre la propiedad, impuestos de bienes inmuebles, impuestos sobre los juegos de azar. Los impuestos sobre el consumo de bienes y servicios incluyen: impuesto a la venta y servicios, derecho de importación, impuestos sobre los artículos de uso y consumo, impuestos sobre transferencias, impuestos sobre la venta de los automóviles y motocicletas, impuestos selectivos al consumo. Hay una tendencia a simplificar los sistemas tributarios, ampliar la base impositiva y reducir las tasas impositivas, lo cual haría que los sistemas tributarios fuesen más justos, eficientes y competitivos. Sin embargo, una tendencia más reciente es ampliar el número de impuestos mediante la introducción de impuestos ambientales, impuestos verdes, basados en el uso de la energía y la contaminación, y de nuevos impuestos para financiar el déficit presupuestario del gobierno provocado por la crisis económica, y para fortalecer el sector financiero debilitado, por ejemplo, un impuesto especial a los bancos como el ITF. Un periodo de aumentos tributarios es muy probable después de una crisis económica y financiera, y probablemente con un enfoque en los impuestos de consumo, incluyendo un uso más extenso de los impuestos ambientales, los impuestos inmobiliarios y los impuestos individuales sobre la renta. Sin embargo, tasas altas superiores para el impuesto a la renta individual, podrían alentar a personas de altos ingresos y personas adineradas a mudarse a los países de baja tributación, o a buscar oportunidades para eludir.
Se pueden buscar soluciones para ampliar la base imponible del impuesto a la renta en lugar de subir los principales tipos. Esto probablemente se aplicará también a los sistemas tributarios de los ingresos corporativos. Es probable que se llegue a ampliar la base impositiva, pero podrían bajar las tasas para seguir siendo competitivas.